Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, como me gusta decir todas las semanas, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva en el recuerdo y en el cariño de los que la conocimos y la disfrutamos, y en la curiosidad de los que quieren conocerla. Ese y nosotros es el objetivo de Las Caras de Huelva, que ya llevamos 14 temporadas, que son muchas temporadas. El invitado de esta noche es profesor del Instituto Rábida, ex concejal del Ayuntamiento de Huelva por Mesa de la Ría, por tanto defensor de nuestro medio ambiente y de una ciudad verde. Bienvenido, Paco Romero, popular en redes sociales como profesor Paco. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Creo que puedes aportar mucho. Ahora lo iremos viendo. Oye, háblame de una cosa que me ha llamado la atención, porque a mí siempre con los invitados me gusta tomar un café, charlar, saber. Y hay un detalle que me gustó mucho. Un proyecto de tesis tuyo, la arquitectura en Huelva a partir del terremoto de Lisboa. Sí, bueno, eso fue cuando terminé la facultad. Yo estudié mis 3 primeros años en Huelva, en la Universidad todavía era la Universidad de Sevilla, aunque era la Facultad de Geografía e Historia en Huelva. Y los 2 años de especialidad, mi especialidad de Historia del Arte, la hice en la Universidad de Sevilla. Y una vez que terminé, como las cosas estaban muy complicadas en aquellos años para encontrar trabajo, decidí pues aventurarme y hacer el doctorado, hice los cursos de doctorado e inicié un proceso para presentar la tesis. Lo que pasa es que me vino ya la oportunidad de trabajar y tenía que prepararme oposiciones y demás, y abandoné un poco el proyecto porque sobre todo porque me tuve que ir a vivir fuera de Huelva, y la investigación era sobre, como bien dice, sobre Huelva y el siglo XVIII. Una cosa que a mí me llamó siempre la atención, lo que transformó, ¿no?, las catástrofes naturales, porque ya no solo es el terremoto de Lisboa, sino otras catástrofes que ocurrieron en el siglo XVIII, lo que transformaron los edificios más importantes de la ciudad de Huelva, ¿no? Y no solo de la ciudad, sino también de toda la provincia. Además descubrí los libros que a mí me maravillaron, que son el de Juan Agustín de Mora Negro y Garrocho con su Huelva ilustrada, ¿no?, que explica claramente cómo era la Huelva de aquellos años, ¿no? Una lectura que yo creo que todo hunumense debería realizar, ¿no? O Antonio Jacobo del Barco, que explica también cómo fue el terremoto de Lisboa, o incluso la disertación que hizo sobre la relación, ¿no?, una especie de certificar científicamente que Huelva era la antigua Onuba, ¿no?, que en cierto modo somos onubenses gracias a ella. ¿Conoces, lo he tenido hace nada en el programa, 2 programas, Juan Carlos Castro, sí, y su tesis doctoral, que para mí es una maravilla? Yo de hecho la veo con frecuencia y sí, no sé si has visto 2 programas que hemos hecho con él, uno sí, sobre San Francisco y otro sobre la Plaza de las Monjas. Sí, los he visto porque él con su prodigiosa imaginación, Juan Carlos es un genio, lo digo con mayúsculas, Juan Carlos es un genio, y con su prodigiosa imaginación dibuja cosas que evidentemente ni las ha visto porque son cosas de hace 400 o 500 años, pero que te da una serie de detalles, de datos históricos. Además, a la gente la curiosidad, ha tenido muchísimos visionados los 2 programas de Juan Carlos. Sí, la verdad que es una auténtica maravilla su tesis sobre que además se llama Huelva ilustrada, igual que el libro de Juan Agustín Moreno. 3.000 años de historia. Exactamente. Y sí, la pude contemplar porque está en la biblioteca del Instituto Rábida, y como bien sabes, estos días hemos tenido la exposición de Juan Carlos en el instituto. Bueno, no disimulemos, anécdota aparte. Te atraqué para que viniera al programa, claro, en compañía de Juan Carlos, viendo la exposición, que tuviste la amabilidad de acompañarnos, de la exposición y de subir arriba, que a mi mujer le hizo mucha ilusión porque ella estuvo 3 años en el Rábida, en el año 71, fue cuando llegó ella aquí a Huelva. Sí, la verdad que la visita al Instituto Rábida, últimamente que ya estamos recibiendo gente que quiere venir a ver las instalaciones después de la reforma, está siendo un éxito. Todo el mundo que lo ve se maravilla por lo que supone el edificio, y sobre todo nadie se imagina la altura del edificio hasta que no sube a lo alto y ese mirador que tiene magnífico de la ciudad de Huelva. Hasta ahí no llegué yo. No llegaste, hasta ahí llegaron Juan Carlos y Antonio María. Cuando te recuperes estarás allí. Y yo me quedé debajo, subí mucho, subí hasta arriba, lo único que no subí fue el tramo final de la escalera. Exacto, lo que era la antigua aula de música, que gente que haya pasado por el Instituto Rábida la conocerá,
y justo encima está lo que es el mirador de... Bueno, pues mira, antes de empezar el paseo, yo quiero aclarar dos dudas que erróneamente y constantemente en las redes sociales hablan indebidamente sobre ellas. Y yo voy a hablar sobre estas dos porque he intervenido en primera persona, no me lo ha contado nadie, no lo he leído, yo lo he vivido. Está la leyenda negra que dicen, ¿por qué tiraron el chalet del sordo? Para hacer Villa Conchita, para ganar dinero. En Huelva se tira todo, en Huelva no se respeta nada. Bueno, pues miren a todos ustedes, yo ya lo he explicado varias veces en mis redes sociales. La noche del 7 de diciembre de 1963, esa tarde estaba yo allí recibiendo clases de tercero de magisterio. Y esa noche, víspera de la Inmaculada, cayó tal tromba de agua y viento que derrumbó por completo toda la techumbre. Si aquello hubiera ocurrido de día, hubiera sido una enorme catástrofe. Entonces no digan más, por favor, que se tiró porque en Huelva se tira todo, que yo no dudo de que en Huelva se tiren más cosas de las que deben de tirarse, pero concretamente no del chalet del sordo. Bueno, llamado del sordo, él era, leo el nombre porque se metimos el sordo, Francisco García Morales, compositor y violinista onubense, que le puso Villa Conchita en honor de su esposa y que inicialmente era su residencia. Cuando falleció se convirtió en un refugio para niños sin posibilidades y luego fue el primer colegio menor que hubo en España, antes de que se trasladara Marchena Colombo. Y después del colegio menor fuimos a la escuela de magisterio porque había estado en el Instituto Rábida, hubo un terremoto total, que magisterio nos trasladamos allí y yo allí estudié pues primero, segundo y parte de tercero hasta esta célebre noche que os digo. Así que por favor no pongan más en las redes sociales que un edificio tan precioso que vamos a tener la oportunidad de contemplar una vista panorámica en el programa, se tiró para construir Villa Conchita porque no es cierto. Y hay otra cosa que también quiero aclarar, que es la Fuente de las Naciones. Nadie mejor que yo y que Franci, pues podemos hablar de la Fuente de las Naciones nueva. Es idéntica a la original, idéntica. Hasta por calibrar se han mandado a las embajadas de los países que tienen los escudos, el escudo que se ha puesto, para que nos digan si es correcto, no fuera a ser que el escudo correspondiera a alguna época política que no quisieran que tuviera. Los ladrillos se han encargado uno a uno y se han colocado en una obra de arte. Los rinconcitos que generalmente se rellenan de mezcla era un trocito de ladrilleta cortada y las medidas son idénticas por delante. Por detrás no puede ser, porque yo, que la he visto muchas veces por detrás cuando venía de jugar al fútbol en la pista, no me acuerdo. Y no hay documentación ninguna en los archivos del puerto, a pesar de que Ana María y yo hemos puesto boca abajo el archivo. ¿Y por qué no se puso donde estaba? Pues muy sencillo, porque donde estaba era terreno municipal y el puerto no se va a gastar dinero en hacer algo en terreno municipal. Aparte que habría habido que derribar parte del nuevo estadio colombino. Entonces pareció más oportuno, ya que había que ponerlo en la orilla, pues ponerlo donde está ahora mismo. Entonces yo creo que esto aclara suficientemente el tema de que no se parece, que no es la misma, que es idéntica. Y además yo tengo que decir que a mí me parece una auténtica obra de arte. Lo que hizo, no me acuerdo el nombre de este señor, hablé mucho con él, yo iba con muchísima frecuencia, pero bueno, espero que haya quedado aclarado el chalet del sordo y la Fuente de las Naciones. Dicho esto, vamos a empezar y quiero empezarlo con algo que me has hablado muchísimo y con mucho entusiasmo, que es con la figura de don José Caballero, gran pintor de Huelva. Entonces podemos poner la primera de las imágenes. Y las imágenes estas son tuyas. Sí, porque estas son imágenes, bueno, realmente son del Instituto José Caballero. No, digo, son tuyas para que las expliques, que las expliques tú. Son del Instituto, de la visita que hizo José Caballero al Instituto cuando el Instituto de los Rosales cambió su nombre por el nombre de Instituto José Caballero. Y entonces él vino a visitarnos, fue el año 1988. 87 más 87, exacto, sí. 1987, exacto, sí. Ese fue el año en el que José Caballero llegó con su mujer, con María Fernanda. Él estaba ya muy enfermo, no podía hablar. De hecho, él fallece en el año 91. Y estaba muy ilusionado. Sobre todo en el rostro se le puede ver que la alegría que le supuso. Se le ve en el rostro, se le ve emoción, a flor de piel.
Sí, porque además él lo expresó a través de María Fernanda, que lo que más ilusión le hacía en el hecho de que en Huelva se hubiesen acordado de él, y en segundo lugar que fuese un centro educativo donde jóvenes estaban formándose, que llevara su nombre. Eso es lo que más ilusión. De hecho, regaló al centro varios bocetos de azulejos que se han levantado en el edificio, en el hall de entrada. Está una de las entradas del aparcamiento, y hay otro en la biblioteca, que son magníficos. Y también regaló una escultura de un caballero medieval, que yo creo que es de las poquitas esculturas que hay de José Caballero. Y la verdad que fue un día que, desde luego, ni los alumnos que estuvimos allí... Podemos cambiar la imagen, porque la siguiente imagen también recoge la visita. Exacto, eso fue la entrada del instituto, donde se hizo el acto, y yo creo que la imagen esta, los alumnos que estuvimos allí, la tenemos grabada en la memoria, porque fue un día bastante emocionante. Y además la figura de José Caballero es uno de los grandes pintores de Huelva, no solo de Huelva, sino de España en el siglo XX. Tuvo exposiciones en muchos países, y es más, en su formación fue antiguo alumno del Instituto Rábida. Además hay una anécdota en relación al año de nacimiento de José Caballero, porque él, en los libros que uno puede buscar, la bibliografía que habla sobre José Caballero, dan como fecha de nacimiento el año 1915, pero realmente él nace en 1913. Lo que pasa es que alguien en algún momento puso 1915 y él se agarró a esa fecha. Se ve que era algo coqueto y supersticioso, por lo visto. Y entonces en casi toda la bibliografía aparece 1915. En la placa que hizo el ayuntamiento en su vivienda, que fue su casa natal, ahí sí aparece 1913. Y en el expediente, donde se descubre que verdad nace en 1913, fue en el expediente académico del Instituto Rábida, donde sí aparece la nota con la fecha de nacimiento. Bueno, ahora parece que ese museo por el que tanto se ha luchado para que lo tenga va a ser una realidad en el antiguo mercado de Santa Fe. De hecho, sobre esto he hablado mucho yo con José Luis Ruiz, porque me sorprendió ver hace unos meses una fotografía en Madrid con la viuda, y estaba Pilar Miranda, estaba Nacho, y estaba José Luis Ruiz, y José Luis es muy amigo mío y del programa. Y le digo, José Luis, te dice, bueno, es que yo soy un poco como... No sé si la palabra correcta es albacea, pero vamos, que yo soy un poco el nexo de unión entre la obra de José Caballero, el Ayuntamiento de Huelva, y el que cada vez que tenemos que ver algo o hablar algo de esto, el que se desplaza con el Ayuntamiento y hace de correveidile con el Ayuntamiento. Digamos, yo creo que sería merecidísimo que eso sea una realidad. Hombre, el edificio está prácticamente terminado, parece ser que había algunas divergencias de dónde iba a ir esto me lo comentó hace 2 o 3 semanas, que tuve el gusto, me llamó José Luis, ven Diego, que tengo para darte unas cosas de los nodos, hablando de Huelva, porque yo eso es algo que le quiero agradecer a los seguidores de las Caras de Huelva, la cantidad de material que me dais. De hecho, hoy vamos a ver una fotografía que alguien a quien no conozco y que le doy las gracias, vino, yo estaba en Sevilla por razones de salud, y lo dejó aquí el pen con las fotos. Son cosas que yo agradezco mucho. Entonces José Luis pues me dio este CD con trozos del nodo hablando de Huelva, y me habló, bueno, que a ver dónde lo van a situar, que no tenían muy claro dónde iban a ponerlo en él, pero bueno, lo que es una realidad es que el museo se va... Estamos hablando de uno de los grandes artistas de Huelva, quizás un pintor más importante que ha tenido Huelva, y es de justicia que tenga un centro, un museo en la ciudad, ¿no? En su ciudad natal. De hecho, la Fundación José Caballero ahora mismo tiene en la localidad donde falleció, que es Alcalá de Henares, y donde residía, ¿no? Y creo que ya cerraron, la fundación cerró allí, y los fondos los tiene ahora mismo la viuda, que creo que su deseo es que al final se abra el museo aquí en Huelva, ¿no? Bueno, pues se merece el esfuerzo de todas las administraciones para que José Caballero tenga un museo en su tierra natal. Y mandarle un recadito a José Luis Ruiz, que haga todo lo posible para que se haga una realidad y salve esas dificultades de colocación dentro del edificio. Vamos a centrarnos ya contigo. Andaluz de nacimiento, pero por razones laborales paternas
Bueno, andaluz de nacimiento no. Yo soy un onubense, pero nacido en el País Vasco. Ah, que llegaste a nacer allí. Sí, yo sé sí, que tu nací, padre fue a Basauri, sí, pero no todos mis hermanos nacimos allí. Entonces, nacimos en Basauri. ¿De Montilla quién era tu padre? No, el apellido es Montilla. Ah. Mi madre se apellidaba Montilla, pero realmente yo nací en Basauri, pero mis padres son de dos pueblos de Sevilla. Mi padre, Antonio, era de Pedrera, y mi madre, Carmen, que nace en Corcolla, que era una pedanía de Badolatosa, muy cerquita de la zona de Estepa, casi la frontera ya con Málaga. Ellos a finales de los 60, como muchos andaluces, pues emigraron y fueron en este caso se fueron al País Vasco, se asentaron en Basauri y allí nacimos todos los hermanos. Podemos cambiar la foto para que, claro, al cabo de los años llegas a Huelva, una Huelva que no tiene absolutamente nada que ver. Ahí es donde llegas tú a vivir, la futura Avenida de Andalucía. En el año 83 hubo una catástrofe allí en el País Vasco, una riada que arrasó con el lugar de trabajo de mi padre y entonces le destinaron aquí a Huelva y él se vino antes y buscó un lugar para vivir y encontró una vivienda en la Avenida Andalucía. Eso creo que es la prolongación, ¿no? Eso ya es la prolongación de la avenida. Y nos vinimos ya nosotros en el año 84, justo hace ahora mismo, porque fue junio del 84, pues estamos cumpliendo por los 40 años de onubenses, ¿no? Aquí en la familia en Huelva, ¿no? Y nos vinimos a la Avenida Andalucía. Pero además no nos vinimos solos, porque nos vinimos en comuna, porque veníamos un montón de familias del País Vasco, todas por lo mismo, porque eran trabajadoras. Porque aquí os trasladarían a empresas de ese grupo, como se dio la Riogul o alguna Era la fábrica donde trabajaba mi padre, se llama Plástica, que estaba en Basauri, insisto que se lo llevó la riada del 83, y pertenecía a Explosivos Río Tinto. Y entonces le destinaron a la refinería. A él y a muchos de sus compañeros de trabajo, y todas esas familias pues nos vinimos aquí a... Pues si cambiamos la foto, vas a ver ya una avenida de Andalucía más poblada, ya tienes ahí el instituto, los bomberos a la derecha y el célebre mercadillo que se ponía. Exacto, pues ahí el edificio sería la esquina de izquierda, donde está el edificio de mis padres, donde vivían mis padres, pues donde sigue viviendo ahí mi madre además y donde nos hemos criado nosotros. Y es curioso porque el mercado realmente ahí no empezó a ponerse en ese lateral de la Avenida Andalucía. Yo lo recuerdo cuando llegué aquí a Huelva que el mercadillo se ponía justo en la mediana, en lo que era la mediana de la avenida, ¿no? Que me estaba muy curioso el ver esa imagen, porque la Avenida Andalucía todavía no estaba terminada. Esa es una gran obra de un arquitecto visionario como Alejandro Herrero, que ha permitido que Huelva tenga una entrada fantástica. Pocas ciudades tienen... Eso se tuvo que llevar por delante, lamentablemente, el barrio de San Sebastián, pero nadie puede discutir mi cariño por el barrio de San Sebastián. Lo he pregonado, lo he exaltado y amo y conocí el barrio de San Sebastián, pero es que la entrada de Huelva tenía que ser por ahí, porque la entrada de Huelva hasta entonces era la carretera de Sevilla o Alameda Sunday y no estaba ni abierta la Gran Vía, o la Gran Vía se retranquea el jardín de la Casa Colón y se abre la Gran Vía. Pues ese es el aspecto que tiene la Avenida Andalucía cuando llegamos nosotros aquí a Huelva. Viviste, vamos a cambiar la fotografía, me dices a espaldas del cementerio de San Sebastián, pues fíjate qué foto tan fantástica. Exacto, es que esa imagen, yo cuando me mostraste la imagen me quedé sorprendido, porque yo nunca había visto la imagen del antiguo cementerio de San Sebastián. Sé que nosotros nos vinimos a vivir encima del cementerio. Yo siempre cuento la misma historia, que la misma anécdota. En aquellos años, cuando llegamos nosotros aquí a Huelva, estaba de moda una película de Steven Spielberg que se llama Poltergeist, hace un spoiler aquí, un pequeño spoiler, en la que se iban a vivir encima de un cementerio. Y entonces aparecían los espíritus del cementerio. Entonces yo cuando vi las obras de la Avenida Andalucía, cuando empezaron a levantar la Avenida Andalucía para terminar la obra, sobre todo la mediana y los alrededores, y vi cómo levantaban lápidas, entonces yo le preguntaba a mis padres, pero ¿dónde nos hemos venido a vivir? Encima de un cementerio, y es verdad. A la trasera. Eso es exactamente era así. La trasera del cementerio, muy curioso. De hecho, detrás de mi casa se veía todavía la cancela, hasta que ya se arregló toda la parte trasera de las adoratrices,
pero se veía la cancela de acceso a... Muy curioso al porque San cementerio. Sebastián estaba todo el año ahí en la sala de autopsia, en una caja metido, pero una caja no fúnebre, en una caja. Y entonces el día 19 lo traían en procesión a San Pedro y el día 20 salía en procesión desde San Pedro, hasta que ya en el 59 tuvo la parroquia de San Sebastián y ya se quedó allí, pero tuvo muchos años con... Los chiquillos éramos muy traviesos, yo íbamos mucho por ahí porque había un íntimo amigo mío, Alberto Martín, en paz descanse, que vivía en un huerto en el lateral que iba como para Palomeque y hacíamos nuestras correrías porque, fíjate, buscar huesos y cosas de esas, cosas de los críos. Yo tengo muchos recuerdos del cementerio de San Sebastián. Bueno, pues si cambiamos la foto, esto estaba tan lejísimo de Huelva que se decía, vamos a Huelva. Sí, de hecho cuando llegamos aquí a Huelva, creo que estaba el primer día o el segundo día de llegar a Huelva, cuando mi madre dice, vamos a ir al centro para que conozcáis la ciudad. Pues el centro en aquella época estaba lejillo. Y claro, de repente cuando salimos de casa, salimos en plena avenida Andalucía y tiramos para en dirección al centro y claro, pasábamos por los cabezos de La Joya y pasabas por un descampado, que era un aparcamiento público que había, que era en donde está ahora mismo Pablo Rada, ¿no? Y después tenía el acceso por la calle San Sebastián, y yo le preguntaba siempre, bueno, me acuerdo de lo que le decía mi madre, de que si nos habíamos ido a vivir a las afueras de la ciudad, y fíjate tú dónde está la avenida Andalucía ahora. Que es la avenida San Antonio. Sí. Fíjate lo que era la avenida San Antonio. Sí, sí. Empezó a desperezarse un poco cuando pusieron el célebre Bar Madrid en la rotonda. La Caja de Ahorro hizo aquí, en esta acera izquierda, unos pisos para empleados de la Caja, y esto fue tomando un poco más de vida, pero es que fíjate que eso era... Imagínate cuando llovía y bajaba el torrente de agua hasta donde está la rotonda de las Tres Ventanas, imagínate lo que... Eso lo he vivido yo, te quiero decir, de las riadas, de ver cómo caía el lodo de los cabezos y se acumulaba en los alrededores de la vivienda, donde lo hemos vivido nosotros, vamos, que algún susto nos hemos pegado es que en Huelva yo tengo una fantástica colección de fotos de las inundaciones en Huelva, porque el centro de Huelva se inundaba también, el Mercado del Carmen, la calle Cala, Correo, la Placeta. Aquí arriba, muy cerca donde estamos ahora, caía el agua por lo que era entonces Callejón Magdaleno, vivía paisajista, y caía en torrente hacia la calle Palo. Y lo que caía era barro. Barro. Sí, sí. Bueno, pues quédate con lo que era, lo que hoy es una sí, que eso daba espléndida... acceso daba la Huerto Paco. Exacto, sí. Y esto, bueno, pues esto tiene mucha historia. Nos cambiamos a Marchena Colombo. Este era el colegio menor, que luego fue también instituto. Y ahora creo que es una residencia de tiempo libre. Sí, cuando llegué yo aquí en el año 84, por zona me correspondía a mí el Instituto Alonso Sánchez y fui a matricularme al instituto, pero no había plaza. Entonces de la delegación me derivaron a este edificio, que decían que era un instituto nuevo que se iba a montar en Huelva. Claro, a mí no me dijeron que después iba a ser el Instituto Los Rosales, que iba a estar tan lejos, ¿no? Pero fue el edificio que se utilizó durante los 2 primeros cursos del Instituto Los Rosales, hasta que se trasladó al edificio a Los Rosales, que es cuando se le puso el nombre de José Caballero. El que te caía realmente cerca era el Alonso Sánchez. Claro, por zona me correspondía el Alonso Sánchez, pero al no haber plaza, pues me dieron plaza aquí en Los Rosales. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho el edificio, era muy curioso. Sí es verdad que en instalaciones estaba flojito, pero porque recuerdo que la calefacción que nos pusieron era calefacción de leña. O sea, teníamos una estufa de leña y me acuerdo el delegado por las mañanas se le daba su bolsita con la leña para que en ese momento... Yo me acuerdo porque yo lo he frecuentado mucho en mi época de jugar al ping-pong, ahí es donde teníamos para entrenar. Tenía un patio enorme. Sí. Y alrededor del patio había unos salones que serían lo que utilizarían como clase, y en la parte alta es donde estaban los dormitorios. Sí, bueno, cuando era colegio menor. Claro. Ahí en la parte alta estaban las aulas también, en la época que yo estuve en el instituto. Y de ahí ya, cuando yo hice ahí primero y segundo debut, y de ahí pues me trasladaron ya al edificio ya inaugurado nuevo, el de Los Rosales, donde está ahora mismo el Instituto José Caballero, que es cuando se le cambió también el nombre. Bueno, ¿y cómo recuerdas eso que fue tu primer choque, digamos, con la enseñanza con los mayores?
Porque Pues, la entrada en el instituto es un antes y un después. hombre, para mí fue un cambio muy radical porque venía yo del País Vasco, venía yo sin amigos, sin amistades, sin conocidos, salvo la gente que nos habíamos venido de allí que nos conocíamos, y de repente entrar en un mundo nuevo. Además, en aquel momento recuerdo que también había alumnos que venían de otros lugares, de otras localidades, de Trigueros, de San Juan, que estaban conmigo en el aula, y la verdad que fue una experiencia bastante curiosa, porque claro, ellos me veían como algo exótico. En el año 84, un vasco que venía a Huelva, entonces me veían como extraño, incluso te hacían preguntas muy raras. Ten en cuenta que yo la infancia que viví en el País Vasco era una infancia complicada en cuanto a acontecimientos políticos, aunque realmente yo eso no lo viví. Yo viví una infancia feliz y tranquila, pero sí es verdad que los años de transición en el País Vasco eran duros. Y claro, esa imagen que se tenía del País Vasco, pues les chocaba a ellos que de repente llegara alguien y que no había vivido. Sí, porque además era una época donde profesionalmente la gente se movía poco. Sí. Quizás los que más se movían, fíjate bien, era la gente de banca. Los cargos directivos de banca, eso sí, estaban sometidos a... Menos tu amigo Diego, que como 32 veces le ofrecieron irse de Huelva y no me moví de Huelva. Y además una anécdota curiosa que le causó mucha sorpresa. Recién jubilado yo, ya me matriculé en la universidad, en el aula de la experiencia, y estaba con Antonia de vacaciones en Portugal, y me llama Francis, que era rector entonces, y dice: oye Diego, que viene don Emilio a firmar un convenio con la universidad, y me gustaría... ¿Dónde está? Digo, estoy en Portugal. Cago en la madre. Digo, no te preocupes, yo a Francis le debo tanto que me pide que haga el pino y lo hago. Y nos vinimos a recibir a este hombre, y yo le entregué los libros que me había publicado la universidad, de Las caras de Huelva, de William Martin. Cuando llegó parecía que llegaba un jefe de Estado, escolta personal, la policía en la puerta, y venía con el director general de sucursal, Enrique García Candela, que me saludó muy efusivamente porque él había sido director regional en Andalucía. Y ya don Emilio empezó a hablar conmigo, le di los libros y me dice: bueno, en 38 años se habrá movido usted por toda España. Y yo: usted, don Emilio, no me he movido de Palacios 10, que usted ha estado 38. Y dice: a ver, Enrique, llamó al de sucursal, a ver, Enrique, ¿cómo este hombre al que presupongo que le veo valía y que lo que tú me hablas, lo que me habla el rector, y no se ha movido de Huelva? Y le dijo, dice: don Emilio, Diego era tan banco que la gente no iban al banco, iban a verlo a él, y después de jubilado ha tenido que ir muchas veces a atender clientes porque lo querían ir a ver a él, y si él se hubiera ido a la acera de frente, medio banco se nos hubiera ido a la acera de frente. Así es que, como él no quería y a nosotros nos venía muy bien, por eso ha estado los 38 años en Huelva. Fue una anécdota, todo esto acompañado de una amplia sonrisa de don Emilio. Vamos, amplia sonrisa dicho irónicamente, ¿no? Porque ese hombre no se ríe. Vamos, ya el hombre que en paz descanse. Bueno, vamos a ver, si tú subías por la acera del colegio menor o instituto, llegabas a este edificio, que tú ya no lo has conocido. No, esto no lo conozco. Ese era el manicomio, vulgarmente dicho, que era La Morana. Entonces, los críos en aquella época íbamos mucho de paseo los domingos a la Cinta. Claro, subías por donde está el instituto, subías por Manuel Cibró, y eso estaba en la misma esquina donde ahora hay un gran bloque que se llama La Morana, Asociación de Vecinos La Morana. Y nos asomábamos porque lejos de eso, que es donde estaban los locos y locas y los loqueros, que tenían unos vergajos que le daban unos zurriagazos, y nos poníamos a mirarlos a través de unas rejas, telas metálicas que había a distancia, y era lastimoso verlos, porque claro, hoy día hay otro tratamiento para ese tipo de enfermedades, pero ahí vivía un personaje muy popular de Huelva que era Arturito. Arturito era un personaje que iba por Huelva con una vara, todos los que tú no, pero los que me están escuchando, el 99% lo conoce, iba con una vara en el dedo gordo, girándola a una velocidad impresionante, dándole vueltas, y no se le caía nunca, oye. Y los chiquillos íbamos detrás de él: Arturito, Arturito, Arturito. Y bajaba todos los días con un carrillo de mano al hospital a buscar la comida, porque esto dependía de la Diputación y el hospital, donde hoy es campus también. Y lo malo era cómo subía el puñetero aquel carro, un carro de esos de varales de mano, cómo lo subía cargado hasta llevar la comida a La Morana, ¿no? Arturito es parte de la historia menuda de Huelva. Claro, esto era ya
pleno campo, y no había nada ya, esto era detrás de esto. Luego se hizo el palacio del obispo, ya luego se empezó a construir, pero la verdad es que esto era lo último que había. Bueno, pues podemos pasar, esto a mí me parece una fotaza. Sí. Ahí tiene el instituto. Sí, y el edificio que has dicho tú antes. Y a la derecha el edificio que hemos hablado antes, el chalet del Sordo. Y aquí, muy a la derecha, está la fachada del Colegio de los Maristas, porque los Maristas estaban en la calle Sant Andrés, antes de venir aquí arriba a Cantero Cuadrado, que también era colegio internado. Y ahí había dos colegios. Y el francés, ¿no? Eso, te iba a decir. Y más hacia adelante era el francés, que eran colegios un poco privilegiados. Los normales íbamos a los colegios públicos o a las academias. Yo estuve en la Academia San Carlos, existían academias donde te preparaban hasta que llegaba la hora de ingreso. Pero me parece una foto magnífica porque fíjate lo que es el Radi de ahí solito, lo que es el torreón del chalet del Sordo, rodeado de cabezos, y lo que es eso hoy, claro. Esa parte es que fue además, la urbanización de la zona fue un proyecto del ensanche de Pérez Carasa, del propio arquitecto que hizo tanto el edificio del Instituto Rábida como Villa Conchita, ¿no? El chalet del Sordo, que es el arquitecto de ambos edificios. Y él proyectó también todo lo que era el ensanche y el crecimiento de la ciudad a los cabezos, porque en aquel momento él entendía que la parte de la marisma era un poco insalubre, y entonces pues creía que el crecimiento de la ciudad pues tendría que tender hacia el Alto del Cabezo. De hecho recibió críticas porque el instituto estaba muy alejado del centro, y entonces él en un escrito dejó dicho que para aquellos que le critican, que lo que tenían que hacer era que salir de Huelva, moverse y ver las distancias en otras ciudades, ¿no? Porque claro, estaba realmente, como tú dices, estaba afuera, estaba completamente afuera. O sea, y además, si cogías por la calle San Andrés, bueno, era relativamente, yo vivía en la calle Verdigón, era relativamente plano. Pero si tenías que subir desde la zona del Molino de la Vega, de las colonias, y coger lo que era Cuesta del Carnicero, Paseo de Buenos Aires, la verdad es que yo que hago ese camino todos los días, el de ir desde mi casa al instituto, te tengo que decir que cuando llega uno a lo alto y se ve esa escalera, ya llega uno cansado, porque sí es verdad que se nota la pendiente, pero bueno. Sí, pero que llevaba mucha razón, que hay que acostumbrarse a caminar un poco, a ver la ciudad. Yo siempre recomiendo aquí, no solo que caminen y que vean la ciudad, le digo que miren hacia arriba, porque dentro de los poquitos edificios que tengan historia que vale la pena en Huelva, hay muchos todavía que mirando para arriba se descubren algunos edificios muy. Pero a mí esta foto es que digo, bueno, pues esta Papaco viene fenomenal. Sí, además ambos edificios son más o menos de la misma fecha, porque el Instituto Rábida se inaugura en el año 1933 como edificio, como instituto, y creo que más o menos el chalet del Sordo tiene que ser también de esos años, o poco después. Y esta foto, pues no sé los años que tendrá, pero imagino que son 50, en los años 50. Y sobre todo porque, mira, no hay ningún edificio alto, esto está tirado desde el Cabezo, la zona quizás del Cabezo de la Esperanza o ya de la Joya, quizás, no lo sé. Pero está tirado desde lo alto del Cabezo, se ve claramente la foto y recoge, pues eso, recoge los maristas, recoge el instituto en Soledad y recoge el chalet. Eso es del Cabezo de San Pedro, entiendo yo. Sí, yo creo que es el Cabezo de San Pedro, sí. La foto, sí. Pues mira, hablando de San Pedro, cambiamos la imagen. Y hablando de San Pedro, te la dejo a ti, porque tú has hecho unos trabajos sobre la historia de la iglesia. Sí, porque cuando estuve, como hemos comentado antes, en los cursos de doctorado y preparando la tesis y la tesina, pues la tesina iba a ir sobre el edificio de San Pedro. Además, la foto que has buscado es magnífica porque está el edificio majestuoso sobre la ría, vamos. Eso, fíjate que se ve que no existe prácticamente ni el Molino de la Vega. Esa foto tiene que ser anterior a 1921, porque en el año 21, del 21 al 29, hay una reforma en la iglesia de San Pedro, en la sacristía, que le ponen esa moldura que tiene ahora mismo, esa cornisa, y unifican un poco la fachada de tanto de la sacristía con el resto del edificio, ¿no? de
la torre de Fíjate que San Pedro. la ría está ahí al alcance de la mano prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y una cosa muy curiosa, el barco de tanto calado que está pasando. Luego la ría tenía que tener A esa altura, un además. calado muy respetable a esa altura, porque está pasando, pues fíjate, prácticamente. Yo creo que ya la ría no tiene casi ni esa configuración. Sí, porque los depósitos que se van de la erosión van dejando, reduciendo un poco, ¿no?, el tamaño de la ría. A mí de San Pedro, a mí lo que más me gustó, aparte que el edificio, estamos hablando del edificio en pie, que es más antiguo de la ciudad de Huelva, porque incluso hay referencias del siglo XIV, siglo XV, que es un edificio mudéjar, que sufrió varias reformas, pero cuando hemos comentado antes lo del siglo XVIII, las transformaciones del siglo XVIII, a mí lo que más me gustó fue la historia de la torre, de cómo se construyó la torre, de todo el proceso que llevó a que en Huelva pues se levantara la torre de San Pedro, porque no fue fácil, porque en el año 1722 ya hubo un vendaval que derribó una antigua espadaña que había, se reconstruye esa espadaña con un tamaño un poquito más reducido. En el 1755 viene el terremoto de Lisboa, que daña la espadaña y parte de la cubierta del ábside, pero resulta que no fue la única catástrofe. Cuando se intenta recuperar y restaurar los daños del terremoto de Lisboa, viene un vendaval en 1758 y daña más todavía la espadaña, hasta que en 1763 viene un nuevo terremoto, que es el que ya se cargó. 1700, desde el 50 al 70 fue de catástrofe. Claro, por eso me resultó muy curioso que todo el mundo habla del terremoto de Lisboa, los efectos que tuvo en la arquitectura onubense, pero es que no fue la única catástrofe que hubo. Y la del 63 fue la que acabó ya con la espadaña. Entonces llega el momento de tener que reconstruir. Y ahí vino, el proceso era muy simple. Desde la parroquia, de la iglesia, se pedía al arzobispado de Sevilla, pertenecíamos en aquel momento al arzobispado de Sevilla, se pedía que viniera el arquitecto, el maestro mayor de obras, para que viera las obras para la restauración. Vino Pedro de Silva, que era el maestro mayor en aquel momento, uno de los maestros mayores del arzobispado de Sevilla, y vio la reforma que se tenía que realizar y proyectó una torre. Y eso parece ser que en el arzobispado de Sevilla no gustó, porque el coste de la torre era muy elevado en relación a una espadaña. Entonces mandó a otro maestro mayor, Ambrosio de Figueroa, que vino en el año 64, 1764, a hacer una revisión del edificio, y él proyectó una espadaña. Entonces el arzobispado de Sevilla dijo que ese proyecto les parecía mucho mejor que el proyecto de Pedro de Silva, pero por cuestión de dinero. A la vez que se inician las obras de Ambrosio de Figueroa para arreglar el cabecero de la iglesia, se nombra a Antonio Jacobo del Barco. Por eso digo yo la importancia de estos personajes, ¿no?, de los que hemos hablado al principio. Nombra a Antonio Jacobo del Barco como administrador de las obras. Hoy día, al menos, perdón que te interrumpa, Antonio Jacobo del Barco tiene uno de los edificios de la universidad, Jacobo del Barco. Exacto. Y él nombra, Antonio Jacobo del Barco nombra como maestro alarife a alguien que él conocía y con el que había trabajado ya en la iglesia de La Palma, que era Francisco Díaz Pinto. Yo creo que el papel importante aquí lo tiene Francisco Díaz Pinto. Yo creo que en Palos le tienen puesto ya un monumento a Francisco Díaz Pinto. Yo creo que Huelva debería tener también su reconocimiento a este maestro alarife, porque cuando proyecta Ambrosio de Figueroa la espadaña, tanto Antonio Jacobo del Barco como el informe de Francisco Díaz Pinto piden al arzobispado de Sevilla que por favor les permitan hacer torre en vez de espadaña, y el arzobispado de Sevilla se niega por el coste, y dicen: no se preocupe, porque aquí tenemos a un donante que nos da 6.000 reales, que cubriría la diferencia entre la espadaña y la torre. Y el arzobispado de Sevilla se lo pensó. Pedro de Silva vino otra vez a Huelva en apoyo de ese proyecto de torre, y habla del proyecto que ya tenía el Francisco Díaz Pinto de la torre, y apoya la propuesta de Antonio Jacobo del Barco. Pues ahí tenemos el inicio de la ciudad de Huelva. Exacto, pero es que es curioso, porque fue gracias al apoyo y la donación de gente de Huelva porque se hizo la torre y no se hizo la espadaña. Y para terminar ya con el tema de la torre, cuando en el año 1774, aunque la placa que viene en la torre pone 1772, la obra en que se certifica al final de la obra es el año 1774. Estamos hablando que ahora se cumplen precisamente 250 años de ello, ¿no? En esa revisión que hace
Pedro de Silva dice que la torre no corresponde al proyecto que él había presentado porque es mucho más ancha que la torre que él había proyectado, y porque ve que el maestro Larife había cambiado el proyecto para mejorar la estética. Y además, la torre que proyecta Pedro de Silva tenía capiteles dóricos y actualmente lo que tiene son capiteles jónicos, con lo cual la mano de Francisco Díaz Pinto es muy importante en este edificio, en la concepción y en la Merced, no olvidemos también. Bueno, visto San Pedro, vamos ahora, le quiero agradecer, cambiando de foto, a Antonio Vizcaíno, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero me ofreció un pen que tiene fotos fantásticas de Huelva, y cojo esta, primero le doy las gracias, y cojo esta muy especial porque una de estas academias que yo te dije antes, que los que no íbamos a los maristas o al francés, esta es la Academia La Milagrosa, donde yo estuve, tenía 2 centros, uno en la calle Rábida y otro junto en la calle Murillo, creo que se llama la calle, junto a la iglesia de La Milagrosa. Y de estos 3 que están en la imagen, el primero de la izquierda es Juan Mora, que creo que fue jugador del Recreativo. El del centro es don Francisco Vizcaíno, que es el padre de el que nos dona la foto. Y el de la derecha, que fue profesor mío, daba unos cosquis muy respetables, era don Ramón Quirón, que daban clases realmente de todo. En esta academia también estaba involucrado don Manuel Domínguez, que es una de las mentes privilegiadas de Huelva, y Nicolás Sierra también eran de los que... Yo de Ramón Quirón luego tuve muchísimo trato con su hija Pilar, en paz descanse, que también estudió magisterio, y José Ramón Quirón, que también estudió magisterio. Pero yo estoy seguro que hablar de la Academia La Milagrosa le traerá muchísimos recuerdos a mucha gente, porque pasaron cantidad de alumnos. Inclusive yo, cuando empecé a estudiar peritaje mercantil, por la tarde, después de las clases, íbamos aquí a clases de refuerzo, que se llamaban las academias estas. Así es que la Academia La Milagrosa es una academia que tiene gran predicamento en Huelva y muchísimos alumnos. Y con esta foto vamos a cerrar ya, porque esta foto sí que la conoce, me imagino que poca gente. Esto es una gasolinera que había en la Plaza 12 de Octubre. La verdad yo la recuerdo perfectamente porque... No recuerdo yo la imagen de... Y mira, están haciendo detrás el edificio de aduana. Ajá. Yo es que iba mucho aquí porque iba a jugar al ping-pong a la calle Marina, y de allí íbamos paseando a los jardines del muelle que están detrás. Fíjate que la Avenida de Italia son todas casas pequeñitas, y esto además, la gasolinera es de las de bomba, que se llamaba, que por presión impulsaban, no era una manguera que te salía, por presión impulsaban, y la manguera era como las cafeteras antiguas, ¿no? Y la verdad que estuve ahí muchos años, la recuerdo perfectamente. Paco, nos hemos comido los 45 minutos. Pasado el tiempo volado. Sí. Bueno, le hemos invertido tiempo muy bien invertido a San Pedro, porque has dicho muchas cosas que no se conocen. Algunas de las que tú has dicho yo no las conocía, te tengo que confesar que no las conocía, y creo que ha sido un paseo, bueno, pues agradable, didáctico, sobre todo por ese de San Pedro. Dos cosas me llaman la atención. Una, lo que has hablado de San Pedro, y otra, tu impacto con la foto del cementerio. Sí, sí, la verdad que no, esa imagen no la tenía yo tenía la imagen de lo que era lo que se encontró por allí cuando era la obra, pero no la como te la he mandado para que la vieras, quédatela, la foto está para compartirla. Muchas gracias, Paco, por tu visita, y encantado de haberte tenido aquí al profesor Paco. Pues muchas gracias, Diego, la verdad que gracias por este regalo que me has hecho. Curiosamente, porque que me iba a decir a mí que 40 años después de llegar a Huelva iba a encontrarme una situación en las caras como de Huelva, esta, en las caras de Huelva. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, Diego. Y a todos ustedes, muchas gracias por la atención que habéis prestado. Espero que os haya resultado interesante el programa, y como siempre os digo, que os espero el próximo viernes, y hasta entonces que sean ustedes especialmente muy felices.